Y vamos a hablar hoy día de la puerta que se cierra, cuando ya nunca más se va a abrir. Cuando Noé dio su última invitación, Dios le dijo: entra al arca y déjame cerrar la puerta. Entraron al arca y el ángel cerró la puerta. Hasta ese momento, después de 120 años, el pueblo tenía oportunidad para arrepentirse. Dios es amor, Dios es misericordia, pero llega un momento cuando Dios dice: no más. Y cuando estamos muy cerca a ese evento, cada decisión que tomemos tiene implicaciones muy serias. ¿Por qué? Porque cada vez que rechacemos al Espíritu Santo, se nos hace más difícil aceptar la voz del Espíritu Santo. Llega el momento cuando el Espíritu Santo nos dice: ya no más. Y nunca lo escuchamos más. Y ni sabemos. Seguimos tranquilos en el pecado que estamos cometiendo, en los errores que hemos aceptado. Pero cuando ya nos pasamos de la línea y Dios tiene que decir: ya el tiempo se acaba, y decidimos todavía insistir en no obedecer, entonces Dios acepta. Pero ya Él se retira, no nos molesta más. El terror más grande para mí es dejar de escuchar la voz de Dios. Ni nos damos cuenta. Estamos como pueblo de Dios a las vísperas de la crisis final. Cuando llegue la ley dominical, hemos llegado a la crisis. ¿Qué va a pasar cuando llegue la ley dominical? Y este gobierno que tenemos ahora está moviéndose rápidamente hacia la ley dominical. Anteayer tuvieron la entrevista de una persona que va a dirigir ese proyecto. Y ahora falta solamente su confirmación por el Congreso. Y su trabajo principal de él es liderar todo en la dirección de la ley dominical. Las cosas se están moviendo rápidamente. No estamos lejos. Aparentemente Dios ya está dando su permiso. Pero cuando llegue esa ley, la crisis final habrá llegado a la iglesia. Esa ley trae consigo la prueba final para el pueblo de Dios y después la prueba final para el mundo. Pero primero comienza en la casa de Dios. Ahora, aunque la Biblia no dice cuál es la crisis final, pero dice que a medianoche, Mateo 25, a medianoche se escucha un gran clamor. El esposo viene, salgamos a recibirlo. Y todas las 10 vírgenes se levantan, se despiertan. De todos los púlpitos adventistas, los pastores, los administradores van a predicar diciendo: ha llegado la ley dominical, ahora es momento para prepararse. Pero ninguno se va a poder. No escuchas esto de los púlpitos ahora. Ahora es el momento de preparación, la puerta está abierta. Pero en unos pocos meses, yo no sé cuántos, pero en unos pocos meses, digo meses, no digo años porque yo no sé, podría ser en menos de un año. Se está moviendo, cuando Dios diga que sí va a ser, pero va a ser pronto. Pero prefiero decir meses. En unos pocos meses, todos se van a despertar a la realidad que la ley dominical ya llegó y van a decir: es momento para ir al campo, es momento para prepararse, es momento de oración. Pero de las vírgenes no preparadas, ninguna pudo entrar a la boda. Porque eso se hace antes. Y lo que el diablo está haciendo es haciendo dormir al pueblo de Dios y a los pastores y administradores para que no suenen el alarma,
para que nadie se despierte y se prepare. Porque la pesadilla más grande para el diablo es tener que Dios prepare a un pueblo. Y sabe que tiene que ser de entre el profeso pueblo de Dios. No me puedo imaginar qué triste será tocar la puerta y encontrar que diga, no te conozco. No puedo imaginarme. Porque para un ex adventista, eso va a ser la sentencia final. Sería mejor morir, pero morir no te ayuda. Porque si te mueres, te despiertas 1000 años después para la sentencia final. Vivir peor, pues ahora tienes que vivir todos los días con esa agonía de alma que te dice, muy tarde, la puerta se cerró. En 2015, cuando se tomó la decisión oficialmente de rechazar la inspiración del Espíritu Santo y el inminente retorno de Cristo, era un golazo para el enemigo. No leer el Espíritu de Profecía, no creer el Espíritu de Profecía, significa que hay muchos que no van a saber qué hacer, cómo prepararse. Y decir que el retorno de Cristo no es inminente significa que me puedo dormir espiritualmente porque falta mucho. Como ese pastor de la Asociación General que dijo que podría ser más de 1000 años. La puerta va a cerrar para la iglesia adventista, pero va a estar abierta para aquellos que todavía no han sabido. Ahora, dice Mateo 25 que las que estaban preparadas, se levantaron y entraron a la boda. En versículo 10. Y la puerta se cerró. Mateo 25:10. La puerta se cerró. Y las otras vinieron después y tocaron. Señor, Señor, ábrenos. De cierto os digo, no los conozco. Son las palabras de Jesús mismo. Ahora, aquí habla de ¿entraron a qué? ¿Qué pasó cuando entraron? ¿Qué dice Mateo 25:10? ¿Entraron a qué? A la boda. ¿Ustedes saben que hay una boda que se va a realizar? ¿Entre quiénes? Entre Jesús y su pueblo. Yo tengo que ir a Australia en septiembre para la boda de mi nieta. Y las bodas son hermosas. Y es interesante que a mí, yo he participado, he oficiado en muchos matrimonios, pero a mí nunca me invitaron a la luna de miel. ¿Ustedes conocen de algún pastor que han invitado a la luna de miel? No, es que hay una diferencia entre los esposos y los invitados. ¿No es verdad? Hay una diferencia. Porque yo soy un invitado solamente. El esposo y la esposa van en su luna de miel, pero los invitados vuelven a su casa. Hay una diferencia. ¿Y qué dice Apocalipsis? Apocalipsis 22. Hay dos entidades que invitan. Versículo 17 de Apocalipsis 22. Y el Espíritu y la novia dicen, ven. ¿Y a quién están invitando? A los invitados. Entonces, el trabajo de la novia, de la esposa, es predicar e invitar a los invitados para que acompañen en la cena del Cordero.
Entonces el trabajo, lo que va a pasar, la hermana White dice que no vamos a estar en la boda. La cena de la boda sí vamos a estar, en ese banquete. Pero no vamos a estar en la boda porque la boda acontece en el cielo mientras nosotros estamos acá en la tierra. Regocijaos cielos y tierra porque la esposa se ha preparado. Entonces, cuando la esposa esté lista para el matrimonio, recién va a acontecer. Y el matrimonio acontece cuando las 5 vírgenes entran a la boda. O sea, la boda no es la venida de Cristo. La boda acontece antes que venga Cristo, cuando todavía estamos en esta tierra. Yo antes pensaba que la esposa era toda la iglesia. No. La esposa es aquellos que tienen el nombre del esposo escrito en su frente. Apocalipsis 14, Apocalipsis 7, Apocalipsis 3. Hablan de ese evento. Apocalipsis 3, hablando de Filadelfia, dice, tienen el nombre del Padre, Nueva Jerusalén y el nuevo nombre de Jesús. Y Apocalipsis 14 habla de los 144,000 que tienen el nombre del Padre. En inglés y español dice el nombre del Padre, pero en muchos otros idiomas dicen el nombre del Padre y su nombre escrito en su frente. No es solo uno. Ocurre que cuando se casó mi esposa conmigo, ella cambió su apellido. En muchos países en Latinoamérica no se hace así. En Puerto Rico ¿no se hace? No se cambia de apellido. Casi Latinoamérica casi no. Pero creo que el modelo de inglés es más cerca al modelo que Jesús usa. Porque cuando su novia se casa, él escribe su nombre en su frente. Y ellos cambian su nombre. Interesante que cuando están caminando en primeros escritos, tú lees que está caminando Jesús con todo el pueblo y hay mártires y hay niños que han sido mártires que tienen una franja roja y cuando pasan por un bosque y cuando llegan cerca, ahí está el templo, Jesús levanta su voz y dice, solo los 144,000 pueden entrar aquí. Y adentro está escrito en los pilares todos los nombres en letras doradas, letras de oro, los nombres de los 144,000. Ahora, interesante, ¿quién es que entra a la casa con el esposo? Su esposa. Los invitados tienen sus propias casas, pero la esposa vive en la casa del esposo. Interesante que los 144,000 son los únicos que pueden entrar en la casa del esposo. Entonces, muy pronto, conectando todos los puntos, muy pronto los 144,000 van a entrar a la boda. Y los que no se prepararon, no tienen aceite, se quedan afuera. Y los 144,000, el espíritu y la esposa dicen, ven a todo lo demás en el fuerte pregón. Ven, ven, acompaña, ven, ven. Cristo viene pronto, acompáñenos a la gran cena del Cordero. Ahora, en servicio cristiano, menciona que Satanás está intentando hacer dormir al pueblo de Dios. Y ese estado somnámbulo, de medio dormilón, dice, eso es satánico, dice la hermana White. Ese estado de no poder despertar espiritualmente. Venir a la iglesia, cantar, volver a casa, vivir la vida normal, venir a la iglesia, cantar una oración, escuchar un sermón interesante de que no tiene un cierto sonido, no conmueve el corazón, no es un cuchillo que nos hace reconocer nuestro estado fatal.
Entonces, simplemente es entretenimiento. A veces chistes y bromas. Se sigue durmiendo, dice la hermana White, el diablo sabe que si el pueblo sigue durmiendo un poquito más, su destrucción está cierta. O sea, esperar un poquito más y la puerta ya no está abierta. Y ya no le importa al diablo. Despierta, escucha sermones, escucha todo, haz lo posible, cómprate aceite en algún lugar, pero ya no vas a poder entrar, ya no importa. Tu destrucción está cierta. Ahora es el día de salvación. Ahora es el momento. Estábamos en Tennessee, vino una familia cubana para ayudarnos. Tienen una hija ahí y bueno, a los quinceañeros el mundo le está tentando. Es una buena chica. Pero siempre la tentación de quizás debo vivir una vida un poquito más liberal, gozarme con mis amigos, algún día volver a la iglesia. Algún día o vivir mi vida del mundo y algún día arrepentirme y arreglar. Es que no hay tiempo. Estamos tan cerca. En el tiempo de Noé, sin duda, habían quinceañeros que estaban pensando, voy a gozarme un poco más de la vida, algún día voy a entrar al arca. Es que el día de un minuto después que se cierra la puerta, nunca más. Entonces yo le expliqué a ella, le dije, el problema es que tú estás viviendo tus años quinceañeros cuando ya se está por cerrar la puerta. Para mí pasaron muchos años, yo tomé mi decisión a los 18 años y nunca he cambiado, me bauticé más jovencito, pero todos tenemos dudas y tenemos que cementar nuestras decisiones y finalmente a los 18 años tomé mi decisión y nunca he cambiado de opinión y Dios ha dirigido. Pero tú tienes que tomar tu decisión antes que cierre la puerta. ¿Qué quieres hacer? ¿Esperar hasta que cumplas 22 años, 23, 25 años? La puerta se va a cerrar mucho antes. Ahora es tu día de salvación. Y si tienes 12 años, 15 años, 17, 18, 20, no puedes esperar mucho más. Y cada vez que tú te alejas de Dios, aunque sea con intenciones de volver, te vas a asegurar que vas a estar afuera cuando la puerta se cierre. Eso sería muy terrible que tus padres estén adentro y tú estés afuera. Y esa es la decisión que tenemos nosotros. No podemos jugar con el perdón. El día antes que se cerró la puerta, el perdón estaba disponible. Un minuto después, nunca más. Y por eso para el pueblo de Dios, yo me imagino cómo lloró Jesús después de la entrada triunfal en el burrito que entró a Jerusalén. Y dice la hermana White que faltaban pocos minutos para que se ponga el sol. Y los últimos rayos de misericordia la puerta estaba todavía abierta. Pero cuando bajaría el sol, la última oportunidad para Jerusalén se habrá cerrado. Él lloró lágrimas amargas, porque cómo añoraba salvarlo a Jerusalén. Cuando venga el Mesías nos va a salvar de los romanos, decían. Tenían razón. Si hubiesen aceptado al Mesías, Dios les hubiese salvado de todo eso. Pero en vez, no tenemos rey más que a César. Ellos mismos se condenaron. Aceptaron a su rey César y Dios se retiró y le dejó a Roma el destino de Jerusalén. No es culpa de Dios si nos perdemos. Dios nos ha sido tan misericordioso, nos ha dado luz, nos ha dado un mensaje de salud, nos ha dado la verdad, verdades, incomprensión de profecías. Entendemos las profecías como ninguna otra iglesia. Unos años atrás, yo y mi esposa estábamos pasando por el aeropuerto y nos paró un pastor de una iglesia evangélica muy grande en Santa Cruz, Bolivia.
Y él dijo, yo y mi esposa miramos a la Red Avenir, no hay otra iglesia como la iglesia adventista que entiende profecías. Y eso es verdad. Y lo predicamos el domingo en la iglesia. El mundo está mirando. Hemos sido bendecidos como nadie más. Y si nos perdemos, no es culpa de Dios. Somos tercos, cabeza dura, cerviz duro. ¿Qué más puede hacer Dios con la iglesia? Y ahora nos hemos unido con las Naciones Unidas y estamos llevando la agenda del nuevo orden mundial. Yo agradezco a Dios que en Bolivia todas las iglesias evangélicas se reunieron y dijeron, rehusamos pedir el pinchazo para que entren a la iglesia. ¿Qué tiene que ver eso con asistir a la iglesia? Nunca vamos a hacer eso. El que quiera entrar a nuestra iglesia está libre para entrar, pero la iglesia adventista cerró las puertas y dijo, nadie entra sin pinchazo. Eso viene de Roma. Los evangélicos fueron mucho más valientes que nosotros. Hay pastores evangélicos que se fueron a la cárcel por mantener su iglesia abierta. Entonces Dios llora, lágrimas amargas. Mi pueblo remanente que tanta luz ha recibido, ahora se está uniendo con otro novio, otro esposo, llevando la agenda del enemigo de Dios. ¿Qué más puede hacer Dios? En cierta forma me hicieron la pregunta el otro día en la entrevista. ¿Usted piensa que la iglesia puede terminar la obra de Dios ahora en el fuerte pregón? Mi respuesta fue, como individuos, sí. Como institución, creo que ya hemos ido tantos años en otra dirección que es casi imposible para que un barco grande dé la vuelta en un río estrecho. Nos hemos aliado tanto con el mundo que ¿cómo vamos a dar una vuelta en pocos meses lo que demoramos décadas en llegar? Formar relaciones con el mundo en tal manera que si quisiéramos dar la vuelta, no hay cómo anular todos los años los teólogos que hemos enseñado mal, los pastores administradores que aprendieron mal, que no conocen la historia de la iglesia, no les enseñan, que ya no creen en espíritu de profecía. ¿Cómo puedes cambiar todos los pastores administradores con una formación mala? Y los pastores viejos, los canosos, que conocen la verdad, se están jubilando o lo están jubilando. No sé cómo una institución se puede reinventar en poco tiempo. Para mí no es posible, pero con Dios todo es posible. Puede hacer que Dios deje caer una tormenta tan grave que todos aquellos se quedan afuera y los que se han preparado se quedan adentro y se pueda. Dios sabe, yo no soy Dios. Yo solo digo que humanamente Dios tendrá que usar a los individuos que realmente creen todavía, que realmente están dispuestos a escuchar y obedecer la verdad, y leer el espíritu de profecía y obedecer. Con Dios todo es posible, eso tengo que admitir. Cuando acontezca la boda, va a recibir poder la esposa, va a recibir poder del cielo y va a salir para predicar con gran poder y nadie lo va a poder parar. Ese mensaje va a llenar la tierra y la gloria de Dios va a cubrir la tierra como aguas cubren el mar. Habacuc 3. Yo quiero estar allí. Pero ahora voy a hablar del pecado contra el Espíritu Santo. Cuando tú conoces una verdad
y dices, yo creo que esto es la verdad, pero si yo predico eso, voy a perder mi trabajo. Mejor me quedo callado. Y Dios te dice, pero tienes que predicar la verdad, el pueblo está durmiendo. No, pero Señor, si yo predico la verdad, me van a despedir. Y si yo insisto en no escuchar la voz de Dios y proteger mi trabajo, en vez de obedecer a Dios, el Espíritu Santo se va retirando. Y se va retirando. Cada vez que yo tengo esa conciencia que me habla y no obedezco, se retira el Espíritu Santo. Por eso cuando el tío me habló y me hizo la pregunta, David, aquí en Puerto Rico, ¿no? El expresidente de la asociación, no voy a mencionar nombres, pero cuando me hizo la pregunta me dijo, desde 2015, David, desde 2015, cuando yo era presidente tantos años de la asociación, yo no veía estas cosas, pero ahora pecados graves están entrando en los pastores y administradores. ¿Cuál es el problema? Le dije, tío, desde 2015 los pastores que prefieren su trabajo en vez de escuchar la voz de Dios, ya no escuchan la voz de Dios. Y cuando uno peca contra el Espíritu Santo, robar, adulterio, pornografía, ya no es un problema. Un poquito de pornografía, normal. Un poquito de adulterio, bueno, me van a perdonar. Me arreglo con la administración. En el Perú, un pastor trabajaba, su esposa era doctora, era ginecóloga. Y un día su esposo, ella descubrió que estaba cometiendo adulterio. Y ella le dijo, querido, yo no puedo aceptar eso. Tú tienes que renunciar como pastor. Y él dijo, pero si ya saben, puedes decir lo que tú quieras, no van a hacer nada. Ella se fue al presidente de la Unión y le dijo, ¿ustedes han sabido que mi esposo está en ese problema? ¿Y no hicieron nada? ¿No lo disciplinaron? ¿No lo sacaron? Se quedó en silencio. Y finalmente, él continuó con la relación ilícita. Ella tuvo que divorciarlo para salir de la relación. Y ella vive en California. Es una amiga nuestra. Pero la persona que el presidente de la Unión era muy amigo mío, yo casi no podía entender. Pero el problema hoy en día, el pastor sigue ahí todavía, años después. Ha llegado a ser casi común, malversión de fondos, otras cosas. ¿Cuál es el problema? ¿Cómo se explica que graves pecados están entrando en vidas de muchos líderes? Cuando el Espíritu Santo ya no habla, no es problema. La hermana White dice, no debemos sorprendernos de ninguna cosa. ¿Pero por qué? Es que cuando no hay Espíritu Santo, no hay remordimiento. Y si mi amigo, mi colega peca, yo tengo que esconderlo. Tengo que protegerlo, porque capaz me toca a mí la próxima vez. En un país en Sudamérica hay 5 uniones. Y 3 de los presidentes renunciaron el mismo año por graves problemas morales. Y el 4 después renunció. Y dicen que el otro está con miedo. Pero, ¿miedo de qué? Si tú estás con la conciencia limpia, no tienes que tener miedo de nada. Uno tiene miedo solamente cuando hay algo que esconder. ¿No es verdad?
Y tristemente, yo trabajé tantos años y conozco a todo el mundo y conozco mucho más de lo que uno puede hablar. Pero les quiero decir lo siguiente: el Espíritu Santo se ha retirado de muchos. Y eso debe hacer temblar el corazón, pero cuando uno ya pierde el Espíritu Santo no tiembla el corazón, porque ni se dan cuenta. Por eso a veces actúan duramente con algunos hermanos y disciplinan, actúan y no hay justicia a veces, pero es que algunos ya no tienen conciencia. Y por eso no hay que sorprendernos. Estamos en la última generación. Vamos a ver la cizaña y el trigo dividido. Entonces, aunque es triste, aunque rompe el corazón, reconocer que estamos en una situación donde mal y bien existen en la misma iglesia, tiene que ser que Dios permita diferentes cosas y Dios se va alejando de un grupo y se va acercando al otro. El corazón más triste es el de Dios. Pero Dios no se va a casar con una novia que ama a otro esposo. Tiene que ser una novia sin mancha ni arruga. No con pocas manchas y con pocas arrugas. Ustedes, hombres casados, ¿cuántos se casarían cuántos se hubiesen casado sabiendo que la novia ama a otro? ¿Alguien aquí? ¿Te hubieses casado sabiendo que tu novia ama a otro? No, ninguna mano. Ustedes no casados, ¿quieren casarse con una novia que realmente tiene otro amante también? Ninguno. Nadie. Ahora, ese es el problema con Dios. Él quiere casarse con una novia que está enamorado de Él. Y de Él solamente. Si amamos al mundo, somos enemigos de Dios. Pero todos tenemos al mundo adentro. Hablamos de salir de Babilonia. Vamos a predicar el mensaje del cuarto ángel de Apocalipsis 18. Salir de Babilonia, pueblo mío. ¿Sabe qué? El problema es que Babilonia está dentro de cada uno de nosotros. No es tanto salir de Babilonia, es sacar Babilonia de mí. Porque todavía tenemos amor por Babilonia. Y no estamos hablando de solo doctrinas falsas. El mundo todavía nos atrae. Y tenemos que dar la espalda al mundo y fijar los ojos en Jesucristo, pero todavía queremos con una mano tener al mundo ahí. Entonces yo no estoy solamente hablando de otros, estoy hablando de mí. Es que todos tenemos una reforma y tenemos que redirigir nuestros corazones y nuestra lealtad a solo uno, Jesucristo. No puede haber dos novios. Hay cantos de himnos, ¿no? Que canta el mundo sobre tener dos amantes. Esos son la música del mundo. En el pueblo de Dios no puede haber dos, solo uno. La lealtad 100% y el amor solo por Jesucristo. Y tenemos que pedirle a Dios que saque, antes de predicar a otros que salgan de Babilonia, tenemos que pedirle a Dios que saque Babilonia de nosotros. Y todos lo necesitamos, y todos tenemos cierto amor por el mundo. El drama del pueblo adventista en el tiempo del fin no comienza con una apostasía abierta ni con una negación pública de las doctrinas fundamentales, sino con algo mucho más sutil y peligroso, el sueño espiritual. No se trata de abandonar la iglesia ni de rechazar el sábado o las verdades proféticas, sino de conservar la forma mientras se pierde el fuego interior. Es el estado descrito por la profecía como tibieza, una condición que no provoca alarma inmediata porque aparenta estabilidad. El pueblo conoce las profecías, habla del fin, entiende las señales, pero vive como si el tiempo se extendiera indefinidamente.
El conocimiento se vuelve costumbre, la costumbre se vuelve rutina, y la rutina termina apagando la sensibilidad espiritual. Así, el que debía ser un movimiento de reforma se convierte lentamente en una institución acomodada al ritmo del mundo. Dormir en el tiempo del fin no significa ignorar completamente la verdad, significa familiarizarse tanto con ella que deja de producir impacto. Los sermones sobre el juicio investigador ya no conmueven, las advertencias sobre la crisis final ya no despiertan urgencia, y el llamado a la santificación se diluye en la repetición constante. La mente asiente, pero el corazón no responde. Se canta acerca de la segunda venida mientras se planifica la vida como si el mundo no fuera a terminar. Se predica acerca del sellamiento, pero se pospone la reforma personal. Este sueño es peligroso porque no es percibido como tal, se confunde con madurez, con equilibrio o con prudencia. Sin embargo, en realidad es un letargo que paraliza la misión y debilita la voz profética que debía sacudir a las naciones. La parábola de las 10 vírgenes ilustra con precisión esta condición. Todas eran vírgenes, todas tenían lámparas, todas esperaban al esposo. No había una diferencia visible al principio. Sin embargo, cuando el clamor se escuchó a medianoche, quedó en evidencia que 5 de ellas carecían de aceite suficiente. El problema no fue la falta de lámparas ni la ausencia de conocimiento, sino la falta de una reserva interior. Así ocurre en el pueblo que duerme en el tiempo del fin, la estructura externa está presente, pero el aceite del espíritu escasea. Y cuando llegue la crisis final, cuando la presión civil, económica y religiosa exija una decisión clara, muchos descubrirán que su experiencia espiritual no era profunda sino superficial. Entonces comprenderán demasiado tarde que la preparación no se improvisa en el último momento. Este sueño espiritual trae consigo una pérdida progresiva de discernimiento. Lo que antes parecía mundano ahora se justifica como contextualización, lo que antes se consideraba peligroso ahora se tolera en nombre de la libertad cristiana. La línea entre lo santo y lo común se vuelve borrosa. El lenguaje espiritual permanece, pero las prioridades cambian silenciosamente. La misión de advertir al mundo se reemplaza por el deseo de aceptación. Se busca relevancia antes que fidelidad. Y en ese proceso, la voz del Espíritu Santo comienza a ser ignorada. No porque deje de hablar, sino porque el corazón se acostumbra a postergar su llamado. Cada impresión desatendida endurece un poco más la conciencia, cada reforma aplazada fortalece el hábito de la indiferencia. El problema central no es doctrinal sino experiencial. El pueblo puede sostener correctamente las 28 creencias fundamentales y aún así carecer de una experiencia viva con Cristo. Puede defender la ley de Dios mientras ignora la obra del Espíritu en el alma. Puede hablar del sellamiento sin permitir que el carácter sea transformado. En el tiempo del fin, el conflicto no será meramente intelectual, sino profundamente espiritual. No bastará con saber que es correcto, será necesario haber aprendido a obedecer bajo la influencia constante del Espíritu Santo. Y aquellos que hayan vivido en un estado de somnolencia espiritual descubrirán que la obediencia repentina en medio de la presión será casi imposible, porque nunca desarrollaron el hábito de responder prontamente a la voz divina. El sueño del pueblo adventista en el tiempo del fin, entonces, no es una metáfora ligera, sino una advertencia solemne. Es el riesgo de convertirse en el último pueblo llamado por Dios, y al mismo tiempo, perder la oportunidad histórica de reflejar plenamente su carácter. Es la tragedia de tener la luz profética más clara y, sin embargo, permitir que esa luz se debilite en la experiencia personal. Cuando el Espíritu habla hoy, lo hace con ternura, cuando impresiona la conciencia, lo hace con paciencia. Pero si su voz es ignorada repetidamente, puede llegar el momento en que ya no haya sensibilidad para percibirla. Y ese será el preludio de algo mucho más serio, la pérdida de oportunidades eternas y el peligro de cometer el pecado contra el Espíritu Santo en el tiempo final.
En el tiempo del fin, las oportunidades espirituales no se perderán de manera repentina, sino gradual. Dios, en su misericordia, habla una y otra vez al corazón humano. Lo hace a través de la predicación, de la lectura bíblica, de circunstancias providenciales, de crisis personales y de impresiones silenciosas en la conciencia. Sin embargo, cuando el pueblo adventista duerme espiritualmente, comienza a posponer la respuesta. Mañana oraré más, cuando tenga más tiempo me consagraré, cuando termine este proyecto me enfocaré en mi vida espiritual. Así, lo que debía hacerse hoy se difiere indefinidamente. Cada día no aprovechado se convierte en una oportunidad perdida, y cada oportunidad perdida debilita la capacidad de responder con prontitud en el futuro. El Espíritu Santo no obliga, persuade. No fuerza, convence. Su método es la convicción amorosa, no la imposición violenta. Pero precisamente por eso su obra puede ser resistida. Cuando el creyente siente la impresión de reconciliarse con alguien y no lo hace, cuando percibe el llamado a abandonar un hábito secreto y lo justifica, cuando recibe luz nueva y decide no examinarla con oración sincera, en cada uno de esos momentos se produce un pequeño rechazo. No parece grave, no produce una caída visible, no genera disciplina eclesiástica. Sin embargo, en el registro celestial se anota una resistencia a la influencia divina. Con el tiempo, estas resistencias acumuladas forman una barrera casi imperceptible entre el alma y Dios. La tragedia mayor no será que el mundo rechace el mensaje final, sino que aquellos llamados a proclamarlo pierdan el poder espiritual para hacerlo. Un pueblo que no oye claramente la voz de Dios no puede dar un mensaje claro al mundo. La proclamación de los 3 mensajes angélicos requiere convicción profunda, experiencia transformada y comunión constante. Si la Iglesia vive distraída, absorbida por debates secundarios, preocupada más por administración que por intercesión, más por imagen que por carácter, su voz se volverá débil. Entonces el mundo verá un mensaje correcto pronunciado por labios sin fuego. Y la ausencia de poder será una evidencia silenciosa de oportunidades desaprovechadas en el tiempo de gracia. Cada oportunidad perdida tiene consecuencias acumulativas. No solo se trata de una decisión aislada, sino de una dirección de vida. Cuando se ignora el llamado a estudiar más profundamente la palabra, se pierde discernimiento profético. Cuando se evita la reforma en la dieta, en el entretenimiento o en el uso del tiempo, se debilita la disciplina espiritual. Cuando se minimiza la importancia de la oración personal, la sensibilidad espiritual se reduce. Así, el pueblo que debía estar más atento que cualquier generación anterior termina viviendo con menos urgencia que las anteriores. Y mientras tanto, los acontecimientos finales se aproximan con rapidez creciente. Hay un aspecto aún más solemne: Dios no repite indefinidamente las mismas oportunidades. La Escritura muestra que hay momentos decisivos en la historia personal y colectiva. El pueblo de Israel tuvo su día de visitación y no lo reconoció. Jerusalén fue advertida, pero no entendió el tiempo de su oportunidad. Del mismo modo, el pueblo del tiempo del fin tiene un periodo especial de preparación antes del cierre de la gracia. Si este tiempo se malgasta en superficialidad, en contiendas internas o en complacencia espiritual, cuando llegue la crisis final muchos intentarán buscar con intensidad lo que despreciaron en tiempos de calma. Pero el carácter no se forma en la crisis, solo se revela. El silencio progresivo de la voz del Espíritu no ocurre porque Dios deje de hablar arbitrariamente, sino porque el corazón pierde la capacidad de oír. Es como un músculo que no se ejercita y termina atrofiándose. La conciencia, al ser ignorada repetidamente, se vuelve menos sensible. Lo que antes producía remordimiento ahora produce indiferencia. Lo que antes inquietaba ahora se racionaliza. Así, el pueblo que duerme comienza a acostumbrarse a vivir sin una experiencia profunda de convicción. Y cuando el clamor final resuene con poder,
algunos no sabrán distinguir entre la emoción colectiva y la verdadera obra del Espíritu, porque hace tiempo dejaron de escuchar su voz en la intimidad. En el tiempo del fin, las oportunidades perdidas no solo afectarán la salvación individual, sino el cumplimiento de la misión colectiva. Cada alma que pudo haber sido alcanzada por un testimonio fiel y no lo fue representa una posibilidad eterna truncada. Cada reforma que pudo haberse iniciado y se postergó debilita la preparación para el sellamiento. Cada llamado ignorado contribuye a la formación de un carácter resistente. Y lo más solemne es que este proceso puede desarrollarse mientras externamente se mantiene la apariencia de fidelidad. Por eso el peligro es tan grande. El pueblo puede creer que está velando cuando en realidad está dormido. La pregunta crucial no es si el mensaje es verdadero, sino si el corazón está respondiendo. No es si la profecía se cumple, sino si el Espíritu tiene acceso pleno al alma. Porque llegará el momento en que ya no habrá más oportunidades que perder, no porque Dios sea impaciente, sino porque el tiempo de gracia habrá concluido. Y aquellos que no aprendieron a oír la voz de Dios cuando hablaba suavemente descubrirán que en el silencio posterior no habrá segunda invitación. Hablar del pecado contra el Espíritu Santo en el tiempo del fin no es un intento de infundir temor irracional, sino de comprender la gravedad del proceso espiritual que puede desarrollarse silenciosamente en el corazón del creyente. Este pecado no consiste en un acto impulsivo o en una palabra pronunciada en un momento de ira, sino en una resistencia persistente y consciente a la obra del Espíritu. Es el resultado de rechazar repetidamente la convicción, de apagar constantemente la luz recibida, hasta que la capacidad de arrepentimiento se debilita casi por completo. En el contexto del pueblo adventista, este peligro es especialmente solemne, porque la luz recibida es abundante. El pecado contra el Espíritu Santo se manifiesta cuando la verdad deja de impactar la conciencia. No es ignorancia, es indiferencia voluntaria. No es falta de información, es rechazo deliberado. Cuando el Espíritu revela un área específica que necesita reforma, sea orgullo, amor al mundo, falta de perdón, deshonestidad sutil, negligencia espiritual, y el individuo decide conservar aquello que Dios señala, se produce una tensión interior. Si esta tensión se resuelve mediante arrepentimiento y entrega, el alma progresa. Pero si se resuelve mediante justificación y racionalización, el corazón se endurece. Y cuando este patrón se repite muchas veces, se forma una resistencia sistemática a la influencia divina. En el tiempo final, este pecado puede adquirir una dimensión colectiva. No significa que toda la Iglesia lo cometa al mismo tiempo, sino que puede surgir una cultura de complacencia donde la voz profética es suavizada y el llamado a la reforma es visto como extremismo. Cuando se ridiculiza la consagración profunda, cuando se minimiza la necesidad de santidad práctica, cuando se desprecia la advertencia clara por temor a ofender, el espíritu es entristecido. Y si esta actitud se consolida, el resultado puede ser una comunidad religiosa que mantiene estructura y actividad, pero carece de la presencia vivificante de Dios. Uno de los aspectos más serios del pecado contra el Espíritu Santo es que no siempre produce culpa intensa. Al principio sí, pero con el tiempo la conciencia se adormece. La persona puede continuar asistiendo a los cultos, participando en ministerios, incluso predicando o enseñando, mientras internamente ha decidido no rendir ciertas áreas a Dios. Se establece una división entre lo público y lo privado, entre lo doctrinal y lo personal. Y esa división, sostenida durante años, crea una insensibilidad progresiva. El individuo ya no experimenta el dolor del conflicto interior porque ha aprendido a silenciarlo. En el contexto del tiempo del fin, cuando el mensaje final de advertencia sea proclamado con poder, el pecado contra el Espíritu Santo se manifestará en la reacción a esa luz intensificada. Algunos se humillarán profundamente y permitirán que el Espíritu complete la obra iniciada. Otros, sin embargo, resistirán la convicción final. No porque no comprendan,
sino porque no desean ceder. Y esa resistencia final sellará una decisión previamente cultivada durante años. El cierre de la gracia no será arbitrario, será la confirmación de elecciones persistentes. Es importante entender que el pecado contra el Espíritu Santo no es simplemente blasfemar verbalmente, sino atribuir persistentemente a otra fuente la obra que claramente proviene de Dios, o rechazar sistemáticamente la verdad conocida. En el tiempo final, cuando la distinción entre la obra del Espíritu y las influencias engañosas se vuelva más clara, el rechazo consciente de la verdad sellará destinos. El pueblo que ha dormido y ha ignorado repetidamente las impresiones divinas corre el riesgo de encontrarse en esa condición sin darse cuenta. Lo más trágico es que muchos no identificarán el momento exacto en que cruzaron la línea de insensibilidad. No habrá una alarma audible ni un anuncio visible. Simplemente llegará el punto en que ya no sentirán deseo genuino de arrepentirse. La Biblia ya no confrontará, solo informará. El mensaje ya no penetrará, solo resonará superficialmente. Y en ese estado, aunque externamente se mantenga la religión, internamente el vínculo vital con el Espíritu se habrá debilitado de manera crítica. Por eso el llamado en el tiempo del fin no es solo a defender la verdad, sino a someter el corazón diariamente a la influencia del Espíritu Santo. No basta con evitar errores doctrinales, es necesario cultivar sensibilidad espiritual. No es suficiente hablar del sellamiento, hay que permitir que el Espíritu selle el carácter ahora. El mayor peligro no es la persecución externa, sino la resistencia interna. No es el decreto dominical en sí mismo, sino la condición del corazón cuando ese decreto llegue. El pueblo adventista fue levantado para proclamar el último mensaje de misericordia al mundo. Pero ese mensaje solo puede proclamarse con poder si el Espíritu Santo tiene plena libertad de obrar en la vida de cada creyente. Si su voz es oída hoy, si sus impresiones son obedecidas prontamente, el alma se fortalece y el carácter se forma. Pero si su obra es postergada, minimizada o resistida, el proceso puede conducir lentamente hacia el pecado imperdonable, la incapacidad voluntaria de arrepentirse. El tiempo del fin no solo revelará quién conoce la verdad, sino quien permitió que la verdad transformara su vida. Y en esa diferencia silenciosa se definirá el destino eterno de muchos. En el tiempo del fin, el concepto del sellamiento adquiere una profundidad que va mucho más allá de una simple declaración teológica. No es un acto mágico ni una experiencia emocional momentánea, sino la confirmación divina de un carácter que ha aprendido a responder consistentemente a la voz del Espíritu Santo. El sello de Dios no se coloca sobre una profesión de fe, sino sobre una experiencia consolidada. Y es precisamente aquí donde el sueño espiritual del pueblo adventista se vuelve extremadamente peligroso. Porque mientras algunos hablan del sellamiento como un evento futuro, están descuidando el proceso presente que lo hace posible. El carácter no se forma en la crisis final, se revela en ella. Cada decisión diaria, cada pequeña obediencia o desobediencia, cada respuesta a la convicción del Espíritu va moldeando el interior. El sellamiento es, en esencia, la ratificación de una lealtad ya demostrada. Cuando llegue el momento en que no haya mediador en el santuario celestial, aquellos que permanezcan firmes no lo harán por impulso heroico, sino porque han desarrollado una dependencia constante de Dios. En contraste, quienes hayan vivido en un estado de somnolencia espiritual descubrirán que la presión externa solo amplifica su debilidad interna. El tiempo actual es, por lo tanto, la última gran oportunidad de preparación. No porque Dios no sea misericordioso, sino porque la historia humana se acerca a su desenlace profético. Cada día que pasa es una página más escrita en el libro del carácter. Cada oportunidad de reconciliación aprovechada fortalece el alma. Cada victoria sobre el egoísmo afianza la identidad espiritual. Pero también cada indulgencia persistente debilita la voluntad. La neutralidad no existe en este proceso,
o se avanza hacia una mayor sensibilidad al espíritu, o se retrocede hacia la indiferencia. Uno de los engaños más sutiles del tiempo del fin será la ilusión de que todavía hay mucho tiempo. Aunque las señales se multiplican, la mente humana tiende a adaptarse a la expectativa prolongada. Generación tras generación ha esperado la segunda venida, y esa espera puede producir cansancio espiritual. Sin embargo, el hecho de que el cumplimiento parezca demorado no significa que no esté cerca. Más bien, la demora aparente es una prueba de fidelidad. Es en la constancia silenciosa donde se define la autenticidad de la fe. Y el peligro del pueblo adventista no es dejar de creer en la venida de Cristo, sino acostumbrarse a ella sin urgencia. El sellamiento también implica una separación interior. No necesariamente una separación física inmediata, sino una decisión clara en el corazón respecto a quien se sirve. En el tiempo final, cuando las presiones económicas, sociales y legales intenten forzar la conciencia, solo aquellos que ya hayan decidido en lo secreto podrán mantenerse firmes en lo público. La voz de Dios, escuchada en la intimidad hoy, será la misma que dará firmeza mañana. Pero si esa voz ha sido ignorada repetidamente, en el momento decisivo la mente buscará excusas en lugar de fortaleza. Existe un vínculo directo entre el pecado contra el Espíritu Santo y la pérdida del sellamiento. No porque Dios desee excluir, sino porque el sello requiere una cooperación constante con el Espíritu. Cuando la resistencia se vuelve hábito, el alma se incapacita para recibir la impresión final del carácter divino. El Espíritu no puede sellar aquello que no se le permite transformar. Y así, la oportunidad más solemne de la historia humana puede pasar inadvertida para quienes más luz han recibido. El mensaje final de Apocalipsis describe a un pueblo que guarda los mandamientos de Dios y tiene la fe de Jesús. Esa fe no es meramente doctrinal, es experiencial. Es la confianza inquebrantable que surge de una relación viva. Es la obediencia que fluye del amor y no solo del deber. El pueblo que duerme en el tiempo del fin puede mantener el mandamiento externamente, pero sin la fe viva que lo sustenta. Y sin esa fe, la obediencia se vuelve frágil ante la presión. Por eso el llamado actual no es solo estudiar más profecía, aunque eso es importante, sino a profundizar la comunión. No es solo a prepararse intelectualmente para el decreto dominical, sino a rendir el corazón completamente hoy. Cada mañana puede ser una renovación del pacto. Cada prueba pequeña puede ser un entrenamiento para la crisis mayor. Cada acto de fidelidad invisible puede ser una piedra más en la estructura del carácter. El tiempo del fin no será ganado por estrategias humanas ni por estructuras organizativas, sino por hombres y mujeres que aprendieron a oír la voz de Dios y obedecerla sin demora. El pueblo adventista tiene una misión profética única, pero esa misión solo puede cumplirse si primero se cumple la obra interior. De lo contrario, las oportunidades se perderán no por falta de conocimiento, sino por falta de respuesta. Y cuando finalmente se cierre la gracia, no habrá sorpresa en el cielo. El sellamiento será simplemente la confirmación de lo que cada corazón eligió ser. Algunos habrán aprovechado cada llamado del Espíritu, aunque hayan tropezado muchas veces, otros habrán pospuesto hasta que ya no quedara sensibilidad. En ese momento, el destino eterno no será una imposición, sino la consecuencia natural de una larga serie de decisiones. A medida que el tiempo del fin avance hacia su clímax profético, la Escritura y el testimonio profético describen un proceso conocido como la sacudida. Esta no será simplemente una crisis externa causada por persecución, sino un movimiento interno que revelará la verdadera condición espiritual del pueblo. La sacudida comienza mucho antes de que se promulgue cualquier ley restrictiva, comienza cuando el mensaje claro produce decisiones definidas. Es el resultado directo de la respuesta que cada creyente ha dado a la voz del Espíritu Santo a lo largo de los años. Lo que parecía estabilidad colectiva puede transformarse en separación silenciosa.
La sacudida no expulsará solamente a quienes rechacen doctrinas fundamentales, sino también a quienes nunca desarrollaron una experiencia profunda. Muchos podrán haber trabajado activamente en la Iglesia, ocupado cargos, dirigido ministerios, pero si su relación con Dios fue superficial, la presión revelará esa debilidad. No se trata de falta de talento o de conocimiento, sino de ausencia de raíz espiritual. Cuando la fe se ha basado más en el entorno que en la convicción personal, el entorno adverso la desintegra. La sacudida, por tanto, no crea la condición, la expone. En el tiempo del fin, la separación más decisiva no será visible al principio. Dos personas podrán sentarse juntas en el mismo banco, cantar el mismo himno, afirmar las mismas creencias, y sin embargo estar en direcciones espirituales opuestas. Una habrá cultivado una comunión silenciosa y constante, la otra habrá vivido de impresiones pasajeras y motivaciones emocionales. Cuando el mensaje final sea proclamado con poder y claridad, esa diferencia interior se manifestará. Algunos recibirán la lluvia tardía con humildad profunda, otros reaccionarán con crítica, temor o resistencia. La sacudida está estrechamente relacionada con el rechazo progresivo de la voz de Dios. Cada llamado ignorado contribuye a formar un carácter menos flexible ante la verdad. Cuando llegue una luz más intensa, en lugar de producir arrepentimiento producirá irritación. El corazón que no se acostumbró a rendirse se sentirá amenazado por cualquier reforma más profunda. Así, la sacudida no será un castigo arbitrario, sino el desenlace lógico de decisiones acumuladas. La fidelidad constante consolidará, la indiferencia persistente desplazará. Uno de los aspectos más solemnes es que muchos que se consideraban seguros descubrirán que su seguridad estaba basada en pertenencia, no en transformación. Confiaron en su historia denominacional, en su herencia espiritual, en su conocimiento profético, pero no permitieron que el Espíritu Santo obrara plenamente en su carácter. El pecado contra el Espíritu no siempre se manifiesta en rebelión abierta, puede expresarse en resistencia respetable. Puede disfrazarse de prudencia, de equilibrio. I don't blame you for living this wish had been enough for you to stay. I saw it coming in the way you changed, in the silence between your words. Every I'm fine felt heavier than truth, like something breaking, unheard. I tried to fix what I didn't understand, held on tighter as you slipped away. But love can't grow where it's already gone. I don't blame you for living this wish had been enough for you to stay. I saw it coming in the way you changed, in the silence between your words. Every I'm fine felt heavier than truth, like something breaking, unheard. I tried to fix what I didn't understand, held on tighter as you slipped away. But love can't grow where it's already gone. I don't blame you for living this wish had been enough for you to stay. I saw it coming in the way you changed, in the silence between your words. Every I'm fine felt heavier than truth, like something breaking, unheard.
I tried to fix what I didn't understand, held on tighter as you slipped away. But love can't grow where it's already gone. I don't blame you for living. This wish had been enough for you to stay. De rechazo al fanatismo. Sin embargo, cuando esa actitud implica cerrar el corazón a la convicción genuina, el resultado es igualmente peligroso. En contraste, aquellos que hayan respondido a la voz de Dios en las pequeñas cosas estarán preparados para permanecer firmes en las grandes. No porque sean más fuertes por naturaleza, sino porque aprendieron a depender continuamente del poder divino. La sacudida fortalecerá a estos creyentes, purificando sus motivos y profundizando su fe. Para ellos, la crisis no será sorpresa, sino confirmación. Habrán vivido esperando el regreso de Cristo no como una teoría, sino como una esperanza viva. El dolor de la sacudida no radicará solo en la salida de miembros, sino en la revelación de cuanto pudo haberse hecho si la voz de Dios hubiera sido escuchada antes. Cada persona que se aparte representará una historia de oportunidades desaprovechadas, de impresiones resistidas, de llamados postergados. El cielo no se regocija en esa pérdida, la lamenta. Porque el deseo divino siempre fue salvar, transformar y sellar. En el tiempo final, la Iglesia visible y el pueblo verdaderamente fiel no serán categorías idénticas en todos los casos. La fidelidad será determinada por la respuesta al Espíritu Santo, no por la apariencia externa. Y esta realidad debería producir no juicio hacia otros, sino examen personal profundo. La pregunta no es quién será sacudido, sino si estoy respondiendo hoy a la voz de Dios. La separación invisible que comienza ahora se hará evidente cuando el conflicto alcance su punto culminante. Y entonces quedará claro que el mayor peligro nunca fue la persecución externa, sino el sueño interno. No fue la oposición del mundo, sino la resistencia silenciosa del corazón. El pueblo adventista fue llamado a estar despierto en la hora más solemne de la historia humana. Pero solo aquellos que oigan y obedezcan la voz del Espíritu podrán permanecer cuando todo lo demás sea sacudido. En el marco profético del tiempo del fin, la lluvia tardía representa la manifestación especial y poderosa del Espíritu Santo destinada a capacitar al pueblo de Dios para proclamar el mensaje final con claridad, autoridad y poder transformador. No es simplemente una intensificación emocional ni un entusiasmo colectivo, es una obra profunda de purificación y fortalecimiento espiritual. Sin embargo, así como la lluvia natural no beneficia a la tierra que no ha sido preparada, la lluvia tardía no puede producir fruto en corazones endurecidos por la resistencia constante a la voz divina. Aquí radica uno de los peligros más solemnes para el pueblo adventista que ha dormido espiritualmente. La preparación para la lluvia tardía no comienza cuando los eventos finales estallan, sino mucho antes, en la experiencia diaria de obediencia y rendición. Cada acto de fidelidad en lo pequeño es una apertura al Espíritu. Cada confesión sincera elimina obstáculos. Cada reforma practicada con humildad prepara el terreno del alma. Pero cuando estas oportunidades son descuidadas, cuando la consagración se posterga para un futuro indefinido, el corazón se vuelve menos receptivo. Entonces, cuando el Espíritu sea derramado con poder, algunos no lo reconocerán plenamente o lo experimentarán solo superficialmente, porque nunca cultivaron una relación íntima con aquel que ahora obra con mayor intensidad. Existe la idea equivocada de que la lluvia tardía compensará automáticamente la falta de preparación previa. Pero el Espíritu no reemplaza el carácter formado, lo confirma y lo fortalece. La obra previa, simbolizada por la lluvia temprana, consiste en el arrepentimiento, la conversión genuina y el crecimiento constante en gracia. Si esta experiencia ha sido descuidada, la manifestación final del Espíritu no encontrará un fundamento sólido.
No es que Dios niegue su poder, sino que el alma no está en condición de recibirlo plenamente. Y así, algunos que esperaban ser instrumentos poderosos descubrirán que su influencia es limitada por su preparación incompleta. El peligro de no estar preparados para la lluvia tardía está íntimamente ligado al pecado contra el Espíritu Santo. Cada vez que se ignora una convicción presente, se debilita la capacidad de responder a una convicción mayor futura. Cada vez que se racionaliza una desobediencia, se reduce la sensibilidad espiritual. Cuando el Espíritu intensifique su obra, la resistencia acumulada puede manifestarse en escepticismo, crítica o indiferencia. Algunos podrían incluso confundir la obra genuina con fanatismo, no porque sea fanática, sino porque su propio discernimiento ha sido afectado por años de tibieza. La lluvia tardía también traerá una claridad inusual en el mensaje proclamado. El llamado a salir de la confusión religiosa, la advertencia contra la marca de la bestia y la exaltación del carácter de Cristo serán presentados con una fuerza que penetrará las conciencias. Para algunos dentro del pueblo adventista, esta claridad será motivo de gozo y confirmación. Para otros, será incómoda. Porque una luz más intensa revela áreas que aún no han sido rendidas. Y el corazón que se ha acostumbrado a una religión moderada puede sentirse perturbado por un llamado radical a la santidad. Sin embargo, la lluvia tardía no es solo advertencia, es también oportunidad final. Mientras la gracia permanezca abierta, cada persona puede decidir responder. Incluso aquellos que han vivido en somnolencia espiritual pueden despertar si permiten que la convicción los lleve a un arrepentimiento profundo. El problema no es haber dormido, sino negarse a despertar. El Espíritu aún habla, aún impresiona, aún invita. La cuestión decisiva es si habrá disposición a humillarse antes de que el tiempo se agote. En el tiempo final, la diferencia entre quienes reciben plenamente la lluvia tardía y quienes no estará en el conocimiento acumulado, sino en la experiencia cultivada. No será cuestión de años en la Iglesia, sino de profundidad en la comunión. No será determinada por cargos ocupados, sino por el grado de rendición diaria. Y esa rendición no puede improvisarse en el momento de la crisis, es el resultado de una vida entera aprendiendo a oír y obedecer la voz de Dios. La tragedia más grande sería que el pueblo llamado a proclamar el mensaje final observe la manifestación del poder divino, sin embargo, participe de ella solo externamente. Que vea la obra avanzar, que escuche testimonios de conversión, que presencie el movimiento profético, pero que internamente carezca de esa experiencia transformadora. Eso no sería por falta de invitación divina, sino por oportunidades acumuladas que fueron dejadas pasar. Hoy, antes de que la lluvia tardía sea derramada en plenitud, cada creyente se encuentra en un periodo de gracia preventiva. Es el tiempo de examinar el corazón, de confesar lo oculto, de abandonar lo que estorba, de restaurar relaciones quebrantadas, de profundizar en la oración. Es el tiempo de dejar de postergar. Porque cuando el Espíritu sea derramado sin medida, revelará no solo el poder de Dios, sino también la verdadera condición de cada alma. Y en ese momento, quedará claro quién aprendió a oír la voz divina en el silencio cotidiano, y quién solo la buscó cuando el clamor fue público y urgente. El clamor final será el punto culminante de la historia espiritual de este mundo. No será simplemente un evento espectacular ni una manifestación pública de poder religioso, será la convergencia de todos los llamados, advertencias y oportunidades que Dios ha extendido a lo largo de los siglos. En ese momento, el mensaje será proclamado con una claridad que no dejará espacio para la ambigüedad. La verdad y el error estarán delineados con precisión. La lealtad a Dios y la sumisión a los sistemas humanos en oposición a su ley quedarán expuestas sin matices. Y el pueblo adventista, llamado a ser instrumento principal en esa proclamación, enfrentará la prueba definitiva de su propia preparación. El clamor final no solo impactará al mundo secular, también confrontará al propio pueblo que lo anuncia.
La intensidad de la luz revelará cualquier sombra persistente en el carácter. Las motivaciones serán examinadas. La fe será probada no solo en teoría, sino en sacrificio tangible. Aquellos que aprendieron a obedecer cuando el costo era pequeño podrán permanecer cuando el costo sea alto. Pero quienes postergaron la entrega total, quienes conservaron reservas internas, descubrirán que la decisión ahora exige más de lo que están dispuestos a dar. No porque Dios haya cambiado, sino porque el tiempo de preparación fue desaprovechado. El pecado contra el Espíritu Santo alcanzará su expresión más trágica en este contexto. No se manifestará necesariamente en blasfemia abierta, sino en una negativa definitiva a rendirse ante la última evidencia clara de la verdad. Cuando el Espíritu ilumine plenamente la mente y la persona, comprendiendo la gravedad del momento, decida aún así mantener su resistencia, el proceso de endurecimiento se habrá completado. No será un acto impulsivo, sino la culminación de una trayectoria de decisiones repetidas. Y entonces, el cielo respetará esa elección. Uno de los aspectos más solemnes del clamor final será el contraste entre el poder visible del mensaje y el silencio interior de algunos corazones. Mientras multitudes respondan con arrepentimiento sincero, algunos dentro del propio movimiento sentirán una extraña desconexión. Escucharán las mismas palabras, presenciarán las mismas manifestaciones del Espíritu, pero no experimentarán el mismo impacto. La razón no será falta de evidencia, sino pérdida de sensibilidad. La voz que durante años habló en lo íntimo y fue ignorada ahora resonará externamente, pero el oído espiritual estará debilitado. El cierre del tiempo de gracia no será anunciado con trompetas audibles en la tierra. Será un acto celestial, solemne y definitivo. Cuando Cristo concluya su obra mediadora, el destino de cada alma quedará fijado. Los justos continuarán siendo justos, los injustos permanecerán en su injusticia. Este momento no sorprenderá al cielo, porque será la ratificación de decisiones previamente consolidadas. Pero en la tierra, muchos no comprenderán inmediatamente que la puerta se ha cerrado. Continuarán con sus actividades, con sus planes, con su rutina religiosa, sin saber que ya no hay intercesión. El silencio irreversible que sigue al cierre de la gracia será el resultado final de haber ignorado la voz del Espíritu. Durante años, esa voz llamó al arrepentimiento, invitó a la reforma, impulsó a la reconciliación. Pero si fue persistentemente rechazada, llegará el momento en que ya no insistirá más. No porque Dios deje de amar, sino porque el amor no fuerza la voluntad humana. El pecado contra el Espíritu Santo no consiste en que Dios retire arbitrariamente su presencia, sino en que el ser humano, por elección constante, se vuelva incapaz de responder. Para el pueblo fiel, el cierre de la gracia será un momento de solemne confianza. No porque se consideren perfectos, sino porque han aprendido a depender completamente de Cristo. Su seguridad no estará en su propia fortaleza, sino en la fidelidad divina que ha obrado en ellos. Habrán permitido que el Espíritu forme en sus vidas un carácter estable, probado en pequeñas y grandes decisiones. Y aunque enfrenten el periodo más difícil de la historia humana, no estarán solos, la presencia de Dios será su sostén invisible. En contraste, quienes hayan dormido espiritualmente y no hayan despertado a tiempo enfrentarán una realidad devastadora. No podrán cambiar decisiones pasadas. No podrán recuperar oportunidades desperdiciadas. No podrán revivir impresiones que rechazaron. El tiempo, que antes parecía abundante, se habrá agotado. Y comprenderán que el mayor peligro no fue la persecución externa ni el decreto final, sino la lenta indiferencia que cultivaron mientras la gracia aún estaba disponible. El clamor final será, entonces, tanto un acto de misericordia como de juicio. Misericordia para aquellos que aún pueden responder, juicio para quienes han decidido no hacerlo.
Y en ese escenario solemne quedará plenamente revelado quien aprendió a oír la voz de Dios en el tiempo de calma y quien la ignoró hasta que el silencio fue definitivo. Después del cierre del tiempo de gracia, la humanidad entrará en el período más solemne y angustioso de su historia. Para el pueblo fiel será el tiempo de angustia descrito proféticamente, no porque duden del amor de Dios, sino porque ya no habrá intercesor en el santuario celestial. Cada alma estará de pie ante Dios sin mediación activa. En ese escenario extremo, el carácter formado previamente será el único sostén interior. No habrá oportunidad para ajustes tardíos ni arrepentimientos postergados. Lo que se haya cultivado durante los años de gracia será lo que permanezca. El tiempo de angustia revelará con claridad la diferencia entre una fe superficial y una fe arraigada. Aquellos que desarrollaron una relación profunda con Dios no dependerán de emociones intensas ni de apoyo colectivo para mantenerse firmes. Habrán aprendido a confiar en la palabra aun cuando las circunstancias contradigan sus sentidos. Pero quienes vivieron dependiendo del entorno religioso, de la aprobación social o de la estabilidad institucional, sentirán que el suelo desaparece bajo sus pies. El sueño espiritual previo mostrará sus consecuencias con crudeza. La angustia no será solamente externa, persecución, escasez, amenazas, sino también interna. El enemigo intentará atormentar la mente con recuerdos del pasado, con acusaciones exageradas, con dudas persistentes. En ese momento, quienes hayan cultivado una experiencia genuina de arrepentimiento y confianza en la justicia de Cristo podrán aferrarse a las promesas divinas. Pero aquellos que dejaron asuntos sin resolver, que resistieron convicciones específicas del Espíritu, enfrentarán una lucha interior más intensa. No porque Dios desee que sufran, sino porque la conciencia no plenamente rendida se convierte en campo de batalla. Aquí se verá la importancia de haber escuchado la voz de Dios en tiempos de calma. Cada reconciliación practicada, cada pecado confesado, cada hábito abandonado por amor a Cristo, habrá sido una inversión eterna. El tiempo de angustia no será el momento para formar carácter, sino para sostenerlo. Y el carácter que no fue purificado durante la gracia no podrá purificarse cuando la gracia haya concluido. Esta realidad subraya la urgencia del presente, hoy es el día de preparación. El pueblo que duerme espiritualmente corre el riesgo de subestimar esta fase profética. Puede hablar del tiempo de angustia como un evento lejano, interesante desde el punto de vista teológico, pero no urgente en la experiencia personal. Sin embargo, la preparación no consiste en acumular información sobre los eventos futuros, sino en permitir que el Espíritu transforme cada aspecto del carácter ahora. El conocimiento sin rendición no produce firmeza, solo produce confianza ilusoria. En el tiempo de angustia, la fidelidad será profundamente personal. Aunque habrá un pueblo unido en espíritu, cada individuo deberá mantenerse firme por convicción propia. No habrá apoyo visible constante, ni estructuras organizativas funcionando como en tiempos normales. Será una experiencia similar a la de Jacob luchando durante la noche, una batalla interior donde la única esperanza es la promesa divina. Aquellos que aprendieron a orar con perseverancia en lo cotidiano sabrán cómo aferrarse a Dios en lo extraordinario. La diferencia entre quienes oyeron la voz de Dios y quienes la ignoraron será evidente en la estabilidad emocional y espiritual. Los fieles no estarán exentos de temor humano, pero su temor no los dominará. Su confianza estará basada en una historia personal de comunión. En cambio, quienes postergaron la entrega total pueden experimentar desesperación, porque la crisis revelará que su fundamento no era tan sólido como pensaban. Este periodo no será diseñado para destruir al pueblo de Dios, sino para vindicarlo. El universo observará que la obediencia a la ley divina no es el resultado de conveniencia, sino de amor genuino. Y esa obediencia solo es posible cuando el Espíritu Santo ha tenido libertad plena para obrar durante el tiempo de gracia. El pecado contra el Espíritu, en cambio,
habrá dejado a algunos sin esa fortaleza interior, no por falta de advertencia, sino por resistencia acumulada. Al final del tiempo de angustia, cuando Cristo aparezca en las nubes de gloria, quedará plenamente revelado que la victoria no se obtuvo en el último momento, sino en cada decisión silenciosa tomada años antes. El sueño espiritual, la indiferencia, la postergación, habrán demostrado ser los enemigos más peligrosos. Y la fidelidad constante, aparentemente pequeña e invisible, habrá sido el arma más poderosa. A lo largo de la historia sagrada, Dios siempre ha tenido un pueblo llamado a reflejar su carácter en medio de la oscuridad. En el tiempo del fin, ese llamado recae con solemnidad sobre el pueblo adventista, depositario de una luz profética sin precedentes. Sin embargo, la posesión de la luz no garantiza la fidelidad a la luz. El mayor peligro no es la falta de información, sino la falta de transformación. Dormir espiritualmente en la hora más decisiva de la historia humana no es un asunto menor, es una tragedia que puede tener consecuencias eternas. El conflicto final no girará únicamente en torno a sistemas religiosos, decretos civiles o crisis globales. El centro del conflicto será la lealtad del corazón. Cada ser humano tendrá que decidir si responde plenamente a la voz del Espíritu Santo o si continúa resistiendo suavemente sus impresiones. Esa decisión no se tomará en un instante aislado, sino que será la culminación de miles de decisiones previas. Cada vez que el Espíritu habló y fue obedecido, el carácter se fortaleció. Cada vez que habló y fue ignorado, el corazón se endureció. La eternidad se define en lo cotidiano. El pueblo que duerme corre el riesgo de creer que siempre habrá otra oportunidad, otro llamado, otro momento de mayor claridad. Pero la historia bíblica demuestra que existen límites en el tiempo de gracia. No porque Dios sea impaciente, sino porque el respeto divino por la libertad humana es absoluto. Cuando la resistencia se vuelve definitiva, el cielo confirma esa elección. El pecado contra el Espíritu Santo no es un error momentáneo, es la decisión persistente de no permitir que Dios gobierne completamente el corazón. Hoy, mientras la gracia aún fluye y la intercesión de Cristo continúa, la voz del Espíritu sigue hablando con ternura. Habla en la convicción silenciosa, en la inquietud del alma, en la invitación a una reforma más profunda, en el llamado a abandonar lo que debilita la vida espiritual. No es una voz estridente, sino firme. No es condenatoria, sino restauradora. Pero no hablará indefinidamente si es ignorada constantemente. Cada día es una oportunidad irrepetible. La conclusión más solemne de todo este panorama no es de desesperanza, sino de urgencia redentora. El mismo espíritu que puede ser resistido es el que puede transformar radicalmente la vida. El mismo pueblo que puede dormir es el que puede despertar. La misma iglesia que puede volverse tibia es la que puede arder con el fuego de la consagración genuina. El cielo no busca condenar, busca sellar. No desea excluir, desea purificar. No anhela perder, anhela salvar hasta lo sumo. Pero el despertar no puede seguir posponiéndose. Vendrá un día en que el último sermón será predicado, la última oración intercesora será ofrecida, la última convicción será sentida. Vendrá un momento en que el destino eterno quedará sellado para siempre. Y en ese instante no importará cuánto se sabía, sino cuánto se obedeció. No cuánto se predicó, sino cuánto se permitió que Dios transformara. No cuántos años se perteneció a una institución, sino si el corazón perteneció completamente a Cristo. La diferencia entre salvación y pérdida no estará en la magnitud de los talentos, sino en la disposición a rendirse. No estará en la perfección humana, sino en la dependencia absoluta del poder divino. Aquellos que hayan oído la voz de Dios en lo secreto, que hayan respondido en humildad, que hayan permitido que el Espíritu quebrante su orgullo y reforme su carácter, permanecerán firmes cuando el mundo entero tiemble. Su seguridad no será arrogancia, sino confianza en aquel que los sostuvo.
Pero aquellos que hayan preferido la comodidad antes que la consagración, la rutina antes que la reforma, la costumbre antes que la conversión profunda, enfrentarán la consecuencia natural de sus propias elecciones. No porque Dios los haya rechazado, sino porque eligieron no ser transformados. El mensaje final no es simplemente una advertencia, es un clamor de amor. Es la invitación divina a despertar antes de que el silencio sea definitivo. Es la súplica del cielo para que el último pueblo llamado no repita los errores del pasado. Es el recordatorio de que el Espíritu Santo aún habla, pero no hablará para siempre. Por eso, la decisión no pertenece al futuro lejano. Pertenece a este momento. A esta hora. A este latido. Que el pueblo llamado a anunciar la venida de Cristo no sea encontrado dormido cuando el esposo aparezca. Que no se pierdan más oportunidades. Que no se endurezca más el corazón. Que la voz del Espíritu no encuentre resistencia, sino rendición total. Porque en el tiempo del fin, o se oye la voz de Dios, o se aprende demasiado tarde lo que significa haberla ignorado. Gracias por quedarte hasta el final de este vídeo. Por el apoyo que constantemente nos dan, les invitamos a dejarnos su comentario y a que continuemos orando los unos por los otros.